Hola con todos y todas, mi nombre es Alexis Coronado. Esta es la tarea número 3, la cual nos explica que realicemos una entrevista sobre la opinión de los valores y contravalores en tres ámbitos, que son lo sentimental, lo laboral y lo profesional. Esta entrevista la hice a una persona que es socióloga de la Universidad Central del Ecuador, que tiene algún conocimiento sobre este tema. Entonces, aquí les dejo la entrevista. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opinas sobre los valores y contravalores vividos en lo sentimental? Ya, o sea, como, bueno, yo estudié sociología en la universidad y si bien no tengo como conocimiento tan profundo sobre el tema este de valores o ética, digamos ya como reflexión filosófica, más que como una simple normativa, sí, sí desarrollé un poquito de profundización sobre este gran tema que es, ¿no?, los valores, porque los valores se entendieron desde siempre como una preocupación filosófica. Entonces había como teoría, como reflexión, pero luego se generó un sistema de valores. Entonces este es el camino de generar los valores. Se empieza a pensar desde la ética y moral, que se confunde mucho el término, pero la ética siempre es un conjunto de determinaciones que te hacen vivir, que te hacen entender, por un lado entender la vida y por otro lado ocuparte de la vida, ¿no? Saber cómo predecir las conductas o más bien acordarlas socialmente. Entonces en lo sentimental creo que no es una pregunta muy, muy chiquita, más bien es súper enorme, porque lo sentimental está abajo de todo acto. Todo acto implica una emocionalidad, un sentimiento. Incluso los otros tópicos que vos mencionas, lo laboral, lo profesional, lo social, todo tiene un sentimiento y una emoción involucrada. Entonces, por eso en lo sentimental, los valores, yo creo que en la sociedad actual es donde, en la sociedad actual, en la moderna más bien, es donde se tuvo más crisis del sistema de valores. Todos los valores, cuando hay sentimientos, se ponen en crisis. Porque vos tienes que justamente para los griegos la gran preocupación de ellos era como encargarse de un sistema de valores que pueda eh, conducirte a la idea que ellos tenían de felicidad, ¿no? La felicidad que estaba sostenida en la relación con tu cuerpo, la relación con el otro y la relación con el placer, que para los griegos era importantísimo el placer. Entonces empezaron a pensar en una ética. La ética no entendida como la entendemos ahora. A veces la gente, como te decía, confunde entre ética y moral. Eso no es moral, eso no es ético. Pero la verdad, la ética solo conduce a algo. Por eso hay varios tipos de ética. Hay una ética del placer, hay una ética de la culpa, del dolor. Yo hago todo lo que mi ética me dice y como mi ética es de la culpa, por ejemplo, siempre cojo cosas así como penitentes, ¿no? O sea, por ejemplo, me voy a un viaje, pero que haga mucho frío, no como, hago ayuno, no sé, cosas así. La ética del placer, en cambio, me dice que yo debo hacer todo lo que me dé placer. Y eso le pongo encima de todo. Por eso es mi ética, es mi modo de llevar las cosas, mi faro es la ética del placer. Perdón, y en ese sentido creo que justamente por eso los sentimientos fracasan, perdón, la moral, esa, la ética y los valores que se desprenden de ello, fracasa cuando hay sentimientos. Porque, digamos, si mi ética es la moral judeocristiana, ¿no?, que es la que ahora está más impuesta, porque también es un tema ideológico el que se juega aquí, no hay una sola ética, pero se impone la que, por último, creo que el poder pone. Y como el poder está como con estas tres patitas de Estado, Iglesia y sociedad conservadora, esa ética moral judeocristiana es la que está primando ahora. Y por eso, digamos que la ética me dice que debo ser correcto, que no debo traicionar, no debo ser desleal, no debo ser infiel. Pero cuando hay sentimientos, ¡cric!, se quiebra como un vaso el tema este de los valores.
porque surge una animalidad del ser, ¿me cachas? Yo tengo ganas de estar inconsciente, digamos, entonces yo recurro a las drogas, que en toda sociedad existe. ¿Ya? Ese más es el tema de la ética y de los valores, es un tema de tiempo y de espacio. Los valores que existían en el medioevo, en otra época, no son los de ahora, y los que existen en otro lugar, por ejemplo en el tema del Islam, ¿no? En regiones, territorios como del Medio Oriente y demás, son diferentes acá. Acá vos dices, no es inmoral que una mujer esté con la cara destapada, allá sí, allá usan un burka, usan una prenda que hace que no pueden estar a solas con un hombre, etcétera, que no sea de la familia. Entonces todo eso es diferente allá que acá. Y pues te digo, o sea, hay una animalidad que los valores intentan superar, ¿ya? Que el conjunto, la sociedad, el conjunto de la sociedad haya superado eso, y creo que los sentimientos es donde se ponen en crisis. Pero creo que llevar el éxito sería donde sean tomados en cuenta los sentimientos y no haya justamente lo que mencionabas, valores y antivalores. O sea, que el amor y el odio puedan convivir. Para los griegos eran dos fuerzas que movían. Para los griegos, por ejemplo, habían 4 cosas fundantes, no 4 elementos: aire, fuego, mar y tierra. 4 elementos del que está compuesto el todo, y 2 fuerzas que las conducían, el amor y el odio. En ese tiempo, donde la preocupación de la felicidad a la que los griegos querían llevar, no era un antivalor el odio, todo lo contrario. Y yo te podría decir, por ejemplo, ahora también tampoco me parece que sea así. Tampoco me parece que por sí el odio sea algo que aplaste. Yo al menos pienso eso. Hay cosas mucho más peligrosas que los valores no te están diciendo. Por ejemplo, te van a decir que odiar, que hacerle daño al otro está mal. Eso te crían diciendo eso. Pero no te crían diciendo que la indiferencia podría aplastarle a alguien, le acaba la vida a alguien. Porque los valores no dicen eso, ¿no? Pero en definitiva sí existe esa vaina. Por ejemplo, Einstein decía que este mundo es peligroso, pero no tanto por los que quieren sembrar el terror, sino por los que se sientan a ver lo que pasa, ¿sí? O sea, cuando hay indiferencia, las cosas se ponen horribles, ¿no? Por ejemplo, los valores te dicen, en los sentimientos es muy interesante esto, porque a veces la justicia nace, yo creo que de algo irracional, nace de un sentimiento que tienes de una necesidad de justicia. Porque lo racional es, en este caso, en este momento, es la ganancia, ¿ya? La ganancia, el estar bien, el tener posesiones. Sin embargo, pero cuando alguien necesita justicia, pues es un tema de sentimientos. Entonces yo creo que los valores tendríamos que trabajar como en un sistema de valores que les pare bola a los sentimientos antes de sobreponerse a ellos, ¿no? Porque los valores de ahora tratan de desaparecer los sentimientos, tratan de decir, no, eso no está bien, aquí están las normas, y eso te pone en lugar de los sentimientos. Entonces creo que eso, te digo, o sea, solo para acabar esto, los sentimientos son importantes porque la necesidad de justicia hace que surja también una contrapropuesta al sistema de valores. Por ejemplo, los valores de esta sociedad te dicen que la vida debe primar. Con esa consigna, muchos grupos se movilizan en contra del aborto, porque el aborto para estos grupos es muerte, ¿ya? Y la muerte es todo contra lo que luchan, ¿no? Los valores, la vida, el buen vivir. Sin embargo, por ejemplo, una sociedad súper conservadora en México, si a vos hablas allá de aborto, todo el mundo se te va a ir encima. Pero allá en Ayotzinapa desaparecieron 43 estudiantes, el Estado los desapareció, hay gente que está sindicada por eso, pero no hay menor reacción, la gente ni se muta. Yo te digo, ¿qué tal si desaparezco 43 niños de un hospital? O sea, ese aparece porque aparece el culpable.
pero como desaparecen 43 personas mayores que tenían ya decisiones propietarias, pero el Estado los desapareció, la sociedad mexicana no se ha inmutado, más allá de decir, bueno, sí, poner en redes sociales ha pasado esto, qué dolor, pero no ha habido un intento fuerte de exigirle al Estado que esos 43 desaparezcan. Por ejemplo, eso pasó en septiembre del 2014, me parece. Van años ya de eso. Recién Santiago Maldonado desapareció un activista ahí por los derechos de los pueblos originarios de los mapuches. En Argentina desapareció. El Estado volvió a hacer eso, encubrió el crimen. Nuevamente, aunque ha habido un revuelo de eso, esas vidas no son importantes. Entonces yo creo que sí hay contradicciones en el sistema de valores. Porque los valores por la vida deciden qué vidas son las que importan y qué vidas no. Entonces ahí es una trampita, es un juego súper conveniente para quien tiene la mesa del sistema de valores. Y por eso creo que los sentimientos son importantes porque le ponen en duda, en crisis a los sistemas de valores. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre los valores y los contravalores vividos en el ámbito laboral? Siguiendo con la idea de dónde surge esta idea de dónde necesitamos un sistema de valores, o sea, desde dónde surgió y cómo se desarrolla, yo te diría que en lo laboral es bien importante también el rol que juegan los valores, porque donde están los espacios o sea, yo introduje una idea que era como que el poder es importante aquí, porque los valores no los pones todos, o sea, no es un contrato total, es un contrato de mayorías. Y creo que, claro, o sea, en varias sociedades se ha venido imponiendo las mayorías de estas, que son minorías en verdad, pero tienen mayoría en decisión, y tienen mayoría en decisión, o sea que su voto vale más que otro, porque tienen poder. Entonces, los valores no son, fíjate, no son como papelitos que ponemos así, piga, aquí en la entrada del baño de la universidad, de las oficinas. A veces hacen eso, es bien chistoso, como que la gente va a ver esos papeles y se va a empezar a portar como el orden manda. Pero no, en verdad los valores sí existen, o sea, sí trabajan, porque te meten una especie de policía interior, ¿ya? Como el poder no te puede ver todo el tiempo, te puede ver en verdad, pero por si acaso no te pueda ver, te mete un policía, un chapa interior, individual, para que vos mismo te vigiles, y se llama sistema de valores. Por eso es interesante que lo cuestionemos, o sea, porque decimos, ¿y qué tal si tuviéramos otro sistema de valores? No, este es el que vale. Pero cuando yo vine ya estaba hecho este sistema. Entonces, de valores. Y claro, entonces dice, robar no está bien, pero te dicen neutro. Y te dicen, pero yo trabajo 20 horas haciendo billeteras con mis manos pequeñas porque tengo 12 años. La esclavitud en este siglo es más permitida y más masiva que lo que fue en ese tiempo histórico donde la esclavitud existía. Se dice que ya no hay. Los chocolates, estos Hershey's, que son bien ricos. Esa es una de las marcas reconocidas a nivel mundial que utilizan niños para su elaboración. Entonces, en lo laboral, el sistema de valores trabaja, pero ¿para quién? Para la ganancia, para la acumulación. No voy a decir de tal cual señor, ahora hay los dueños del mundo. Por ejemplo, aquí el más cercano, acá en Latinoamérica, es el dueño de Claro, el Slim. Este man es el dueño de buena parte del mundo. A él le interesa que en el trabajo primen los valores, porque así el sistema laboral sigue funcionando sigue moviéndose en función de la ganancia, de la acumulación de los propietarios de esos medios de producción. Y eso es importante porque si vos sigues haciendo tu trabajo con los valores, con la disciplina, llevo a las 8, la cosa no se mueve y la vaina avanza. La modernidad ahora, por ejemplo, vos tienes un sistema biométrico donde vos pones tu huella y toda esa vaina. Digo, existe esa doble cara, ¿no? Esa contradicción. Digo, sí,
confío en el sistema de valores, pero si confiamos en el sistema de valores, no tendríamos máquinas que comprueben que los valores, no es cierto. Entonces, ¿por qué habría una crisis ahí? Yo dijeras, no, si aquí todos tenemos valores, quítale esa máquina y veamos si es así. Es porque somos vagos, somos latinoamericanos, vagos, indisciplinados, que nunca vamos a avanzar. Ese es un cuento del orden. Y ese es un cuento que los valores cuentan. Los valores te sientan a contar, a decir, si no eres como yo te digo, así, 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 eres un vago, eres un... Y como te digo, la moral siempre opera así como sosteniéndote, ¿no? Limitándote, diciéndote quién debe ser. Es un chapa interno. Pero a veces juega toda esta modernidad a favor de esos valores y del poder. A veces no. Porque, por ejemplo, esto podría decir que una de las cosas tecnológicas de los avances más mortíferos que tuvo contra la religión, la historia, salió de la misma modernidad y se llamó ciencia. La ciencia en la modernidad fue un golazo al sistema de valores de esa época. Porque te decía, ¿qué te decían los valores? Vos eres siervo en el medioevo, ¿no? O sea, vos eres siervo y naces siendo siervo y mueres siendo siervo. No es como ahora que yo nazco así, luego me crío, me desarrollo, voy a la universidad, me hago economista y luego termino siendo el mejor presidente que ha tenido el país. En ese tiempo no era así, sino que vos eras siervo y morías siervo. Y si eras señor feudal y la aristocracia, y así todos tenían su rol social muy claro. Ya, ese orden social estaba dado. Una de las primeras cosas que existió para que esa ruptura se dé, bueno, no es es esta de la reforma protestante, ¿no? De la ruptura que hubo con la iglesia. Pero eso ya dio paso a una modernización ya luego. Porque luego vino el tema de necesitar, se rompieron los feudos, aparecieron los burgos, y de ahí apareció la burguesía, ¿no? Pues, bueno, todo un cacho, pero se creó el Estado. Entonces los grandes golazos al sistema de valores de ese tiempo vino de la misma modernidad, ¿ya? Entonces el Estado, la ciencia y la ruptura religiosa le dieron el out a ese orden social que se llamaba feudalismo. Entonces se acaba el feudalismo y viene ahora sí la constitución del Estado, ¿no? Que no fue un paso como ningún proceso histórico de un día para el otro, pero luego ya se conformó otro orden. Pero en ese entonces, cuando se decía Dios está sobre todas las cosas, falso dice. La ciencia dice que la ciencia fue un autogolazo que se mandó ese proceso histórico que vino de arriba mismo. Entonces, listo, los filósofos poco a poco empezaron a decir, algunos decían, bueno, Dios existe, pero existe en otra parte. Él no designa quién es el monarca y luego el señor feudal y luego los siervos, no, sino que mis méritos son los que me ponen ahí. ¿Listo? Entonces la ciencia, el Estado, estas cosas cambiaron el orden social, cambia el sistema de valores. Todo eso va cambiando, pero ahora al calor de qué cambia, lastimosamente el tren de la historia ha sido así, ha cambiado al son de quien ha podido hacer esa historia y quien ha contado esa historia han sido las clases dominantes. Desde una lectura marxista, o sea, han existido siempre, aunque no han tenido siempre esa misma composición. Pero las éticas, la moral de ese tiempo, siempre han tenido un rol fundamental. En el trabajo es así. La moral trabaja así, te podría decir en términos morochos, cogido de la mano del sistema biométrico. Vos les das poner el dedo, pero si encuentran la manera de hacer trampa, vos sabes que eso no está bien. Eso es robar, y robar no está bien. ¿Cachai? Aunque yo digo, puta, pero trabajo 20 horas y eso no es un robo, no pagarme lo justo. No es un robo porque yo tengo un papel. ¿Me cachas? Entonces los valores trabajan de manera contradictoria, o sea, se desentienden de otras normas que hay. Yo digo, ¿dónde están los valores cuando no tengo acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, no? Ahí no trabajan, porque los valores no trabajan para todos. Trabajan para un sistema impuesto por alguien.
por una clase que está en otro puesto. Entonces en lo laboral es donde más camellan estos temas de valores. Listo. La última y la tercera pregunta es que, ¿qué opinas igual de los valores y contravalores vividos en el ámbito profesional? En el ámbito profesional, te diría que está muy, muy de la mano con lo otro que decíamos, porque todo esto lo que te va es dibujando una ruta, ¿ya? Por dónde se va a ir. Y cuando vos te metas, no digo que en los valores nomás, en los valores se jueguen los procesos históricos, al revés, lo primero que hace un orden cuando se impone es necesitamos un sistema de valores, porque ya mandamos a la mierda el que estaba. Entonces ponemos uno. No se rompen por ahí, no es que para cambiar el curso de la historia yo necesite hacer otro sistema de valores. Yo diría, un sistema de valores es que trabajar 8 horas al día es indigno. Que necesitamos trabajar 4 horas. Y yo y unos 5 panas que nos sentamos a hacer eso, decimos eso, al toque nos van a creer locos. Empezamos desde los papás, pues desde un encuentro de borrachines va a hacer eso, porque no es así que se hacen las cosas. Al revés, desestructuras un orden, impones otro, y ahí sí, necesitamos, es como cuando sube un presidente y te quiere poner al toque una nueva asamblea, una nueva constituyente o una consulta popular. Lo que te está poniendo es una cancha para él poder jugar, y los valores son esa cancha. En lo profesional es clarito eso, porque lo profesional es Mira, las profesiones son una creación moderna. Antes habían oficios nomás. Oficios, uno hacía el pan, el otro contaba historias, el otro enterraba a los muertos. Cosas mucho más sencillas, pero la revolución industrial y todo este proceso modernizante brutal que empezó con esto de la revolución industrial y el paso al sistema, a la consolidación ya del sistema capitalista, hizo que existan las profesiones. Pero las profesiones no es como nos dicen nomás que uno tiene que ser alguien en la vida. Para empezar, mira lo que está detrás de eso. Te dicen que tienes que ser alguien. O sea que ahorita no soy nadie. Hasta que no me den el cartón estoy frito. Pero trabaja básicamente con una idea de competencia. La profesión es una competencia. Por eso, el que estudia una profesión tiene que estudiar una carrera. Y la carrera tiene ganadores y perdedores. O sea que es un sistema re perverso, hecho para que gente pierda. Entonces, diría nuevamente que ahí los valores y todo este asunto es un juego ahí, es una caja de herramientas. Es una caja de herramientas donde que vos necesitas un valor y pic la sacas. En las profesiones se juega full eso. Yo te diría que el sistema te dice que compitas. El sistema te dice que ganes. El sistema te dice que no pierdes. El sistema te dice que le hagas perder al otro. En la guerra y en el amor todo se vale. Sin embargo, los valores te dicen que copiar está mal. Que copiar, que hacer trampa está mal. Porque los valores también disfrazan cosas. ¿Me entiendes? Te dicen lo que tienes que hacer, pero también te dicen lo que no tienes que hacer. Te dicen, si quieres hacer trampas, pero haz bien. ¿Ya? Te dicen, no robes, no seas vago, no esto, no este otro, sé profesional, sé eficiente, sé el mejor. No sé cómo, pero hazlo. Entonces vos tienes que darte los modos para hacer eso y lo logras, ¿no? O sea, vos dirías que para ser profesional hay que tener, pero inquebrantable el sistema de valores. El sistema de valores te dice que sí. Entonces, por tanto, todos los que tienen una profesión nunca han hecho trampa en su vida. No creo, ¿no? Es que sí lo han hecho. Pero, ¿me entiendes? Trabajan con esta doble cara. O sea, por poco áspero que yo no te vea. Entonces, sí, los valores y los contravalores son una cosa súper relativa, en verdad. Yo creo que, en definitiva, para no dejarle todo así como en una simple queja al tema del sistema de valores,
creo que sí hay que pensarse el sistema de valores, alternativas a sistemas de valores. Yo te voy a poner un ejemplo de gente que se supone que se salió del sistema. Esta experiencia histórica que el 1 de enero del 94, me parece. El EZLN, que es del Ejército de Liberación Zapatista Nacional en México, en Chiapas, salta un grupo subversivo armado de unas 5 gentes que se habían organizado de una manera bestial y ¡pi! Tienen una experiencia histórica bestial, que ellos decían una consigna: justicia, tierra y libertad, ¿cachas? Para mi pueblo. Una consigna desde los campesinos para todos. Pero estaban armados, entonces el Estado les pegó la perseguidera y ellos hasta ahora existen, con todas las limitaciones que hayan presentado, pero ellos se han mantenido en sus consignas y en sus reivindicaciones. Y ahora podría decirse que estos manes, como estaban con armas y encapuchados y todo, no tenían ningún sistema de valores. Yo diría que no, que ellos por excelencia tuvieron que tener un sistema de valores, porque ellos rompieron con uno, rompieron con el que el Estado les decía. El Estado dice: no, haz bien las cosas, estudia, trabaja. Pero ellos dicen: estudio, trabajo, y el señor Gamonal me quita la tierra que he trabajado. O sea que, ¿qué? El sistema de valores me está golpeando bajo. Entonces los manes rompen con ese sistema de valores, pero empiezan a crear uno. Y ellos tienen una ética súper interesante, llena de simbolismos. El vocero de ellos, que era el Marcos, tenía aquí un reloj, y aquí tenía otro, lleno de simbolismo. Decían: ¿por qué usas reloj? Decía: el de acá tiene su tiempo, el tiempo de este sistema, ¿no? Este tiene el nuestro. Cuando se crucen esos tiempos, este sistema se acabó. Chao, arriba la libertad de los pueblos. Y riquísimo, o sea, podríamos discutir, mucha gente va a decir: no, pero es una estupidez, otros te van a dar mejores argumentos, pero en definitiva ellos trabajaban por un sistema de valores, una ética revolucionaria, una ética humanista, política. Fíjate, es bien interesante esto porque, por ejemplo, ETA es un grupo subversivo terrorista que dentro de sus mecanismos tenían pues, el secuestro, o sea, algunas cosas. Y no te podría decir que es lo mismo que el otro, habría que examinar cada caso, pero surgió la comparación. Algunos decían: ellos son igual de terroristas que ustedes, porque ustedes tienen armas, y no sé qué. Entonces estos manes de los zapatistas mandaron una carta bien bonita que decía, a los ETA les mandaban, que es un grupo que surgió en la dictadura franquista, decía: fíjense que ustedes y yo y nosotros no nos parecemos, aunque usemos armas, estemos encapuchados y no nos parecemos, porque ustedes para sus finalidades sacrifican vidas humanas. Decían: nosotros no robamos ni en el supermercado. Y yo decía: pero si ya tienen armas, si ya se salieron del Estado, no roban. Te digo, en verdad me quedé frío cuando vi esta carta, porque dije: ¿por qué no robar al Supermaxi si es del señor Wright, que es de los 10 empresarios más ricos del país? ¿Crees que robarle a la señora que da de comer a sus hijos levantándose a las 4 de la mañana y vende tomates o cueritos en la esquina es lo mismo que robar en el Supermaxi? Habría que discutir. En definitiva, yo creo que no. Sin embargo, ellos decían que ni eso hacen. No sé por qué. Habría que preguntarles a ellos, habría que ver cómo le hacen. Pero van pensando y en un sistema de valores distinto, ¿no? Yo te podría decir que no robar en el Supermaxi no es lo mismo, pero fíjate cómo nada es en blanco y negro. Si yo voy y robo en el Supermaxi, el señor Wright no pierde. Le descuenta al cajero de turno, le descuenta al bodeguero de turno, o les reparte esa pérdida a todo el personal que estuvo ahí. Él no pierde, porque el sistema está demasiado bien elaborado, bien pensado. Vos firmas un papel que aceptas eso, y se llaman políticas internas de la empresa. Entonces vos dices: sí, ¿me cachas? Es muy complejo. A lo que voy es que hay que pensar, yo creo que es posible pensar en alternativas, sistemas de valores, en esos 3 campos que vos has mencionado, pero bueno, no es nada sencillo, porque tiene que ver con la misma preocupación que hubo desde los griegos hasta tiempos actuales, en todas partes del mundo, con un sistema
primero con una teoría, luego con una reflexión, pero luego con un sistema que te ayude a, a entender el comportamiento humano y luego a direccionarlo para generar una armonía en el movimiento de la vida, dice la filosofía. Entonces, eso. Listo, muchas gracias. Bueno, esta ha sido la entrevista realizada. Espero que les haya gustado. En lo personal me pareció muy interesante y muy buenos los argumentos que se presentaron. Muchas gracias.